Y pues ya sabes, son los ricos y sus pobres, pero yo no sé de qué va a mantener a su esposa porque nunca trabaja. No, lo que es hacer las cosas a fuerza, ¿eh? Cambien su cara un poco. Sí. Bueno, mi papá lee unos que a mí no me interesan, esos somos irreconciliables. Aquí también llegaron. ¿Tú nos dices a qué hora él? Pues ya, pues les dije que ya. Sí. Pues presenta. Pues pon la presentación. Están chistosas. ¿Qué caricaturas? Las que se burlan del gobierno. Me sorprendió leer que ya salió huyendo porque... ¿Qué tal, profesor? Saludos. Somos el último equipo y nuestro tema es compuestos. Estamos integrados por Liz, Jimena y Leonardo. Bueno, yo les hablaré sobre el concepto de compuestos. Es un material es aquel que está formado por la combinación de dos o más materiales distintos, conocido también como fases, los cuales mantienen sus identidades individuales y características químicas. Esta combinación busca aprovechar lo mejor de cada material para obtener propiedades mejoradas o nuevas. Un ejemplo clásico de esto es un compuesto con el fibrofundo, que combina fibras de refuerzo, como la fibra de vidrio o fibra de carbono, con una matriz de cemento. Los materiales compuestos suelen estar diseñados para ser ligeros, resistentes o tener propiedades específicas como la alta rigidez, la conductividad y resistencia química. Por consiguiente, la matriz es el material continuo en un compuesto que rodea y mantiene unidos los materiales de refuerzo. Su función principal es transmitir los esfuerzos del material de refuerzo, proteger el refuerzo del entorno, corrosión o humedad, entre otros. Dar forma al compuesto. Existen diferentes también tipos de matrices dependiendo del compuesto. Las matrices poliméricas, resinas como epoxi y el poliéster. Matrices metálicas, aluminio o titanio en materiales avanzados. Matrices cerámicos, utilizado en aplicaciones de alta temperatura. El refuerzo. El refuerzo es el material discontinuo o disperso dentro del compuesto que aporta las propiedades metálicas o funcionales clave. Su función principal es aumentar la resistencia, rigidez o dureza del compuesto, mejorar las propiedades específicas como la resistencia térmica o eléctrica. El refuerzo puede tener distintas formas, desde las fibras de vidrio, fibra de carbono y fibra arámida, partículas también de carbono de silicio, óxidos metálicos. Entonces, los tejidos o mallas para refuerzo están los que apoyan a uniforme. porfirioidías y todos los peones y los pobres no tienen La relación entre matriz y refuerzo. Es un material, en un material compuesto, la matriz y el refuerzo trabajan juntos para combinar sus propiedades. La matriz aporta ductibilidad, cohesión y protección. El refuerzo otorga rigidez, la resistencia y la estabilidad dimensional. Nomenclatura de historia, o sea, el que sea muy personal no es. Química es el ¿Pero qué es eso? de reglas y convenciones La película utilizados para nombrar compuestos químicos. Precisamente sus sustancias conocidas nuevas. La autoridad internacional en esta área es la IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, que establece las normas tanto para los compuestos orgánicos como inorgánicos. Clasificación de la nomenclatura. Nomenclatura sistemática. Describe la composición y la estructura del compuesto mediante prefijos y sufijos que indican las proporciones y estados de átomos presentes. Por ejemplo, CO2CO, CO2CO es dióxido de carbono, lo que refleja dos átomos
de oxígeno y uno de carbono. La nomenclatura de Stock se utiliza especialmente para metales que pueden tener diferentes estados de oxidación. El estado se indica con números romanos entre paréntesis. La nomenclatura tradicional, aunque es menos utilizada hoy, asigna nombres comunes basados en el uso histórico, y aquí se pone un ejemplo. También puede ser llamado como híbrido sulfúrico. La estructura molecular de los compuestos. La estructura molecular de un compuesto describe cómo están organizados, unidos los átomos en el espacio. Determina también sus propiedades. Sus aspectos clave incluyen también, como primer punto, el tipo de enlaces químicos. Covalentes, los átomos comparten electrones. Iónico, la transferencia de electrones entre átomos formados citiones y uniones. Los metálicos, los electrones son compartidos en una nube eléctrica entre átomos metálicos. Como segundo punto tenemos también la geometría molecular, la disposición tridimensional de los átomos en una molécula está determinada por la teoría de la repulsión de pares de electrones en la caja de valencia, BCPR. Lineal, ángulo de 180 grados. El trigonal, plan, ángulo de 120 grados. Tetráquica es el ángulo de 109 grados. 109.59 grados. Trigonal, biparamial y octétrica. Geométrica, más complejas como la paramoléculas con más de 4 enlaces. Enlaces múltiples, doble o triple enlace, que afectan la geometría. Como tercer punto tenemos la polaridad molecular. Depende de la diferencia de electronegatividad entre los átomos, la simetría de la molécula, y tenemos unos ejemplos, que es el polar H2O debido a su forma angular, no polar CO2 simétrica. La hibridación de orbitales. Describe la combinación de orbitales átomos para formar orbitales híbridos. CP, geometría lineal. CP2, CP al cuadrado, geometría trigonal plana. CP al cubo, geometría tetraédrica. El quinto es simetría molecular. Los compuestos con la misma fórmula molecular pueden tener diferentes estructuras. Isómeros estructurales. La diferente orden de enlace. Estereosímeros son la diferente disposición espacial. Como sexto punto tenemos las interacciones intermoleculares. Las moléculas pueden interactuar mediante puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals y interacciones de dipolo entre dipolo. Yo les voy a hablar sobre cómo se obtienen los compuestos. Y existen diferentes tipos de compuestos. Están los orgánicos, inorgánicos, naturales o sintéticos. Los orgánicos y los inorgánicos, la diferencia es que los orgánicos no tienen carbono y los inorgánicos no tienen carbono, salvo algunas excepciones. Los naturales son los que podemos encontrar en la redundancia, en la naturaleza, y los sintéticos son los que hace el humano para diferentes opciones. El proceso es la selección de materia prima. Aquí se obtienen los principales elementos para hacer los diversos compuestos. Hay diferentes reacciones químicas y estos reactivos se combinan bajo condiciones específicas. Aquí está la temperatura, la presión y los catalizadores, que sirven para acelerar la reacción sin consumirse. Los diferentes tipos de reacciones son por síntesis directa, que es A más B es igual a B. La de descomposición, donde AB se descompone en A más B. La de sustitución, donde AB más C es igual a C más B.
y las reacciones orgánicas como la polimerización, halogenación o esterificación. Está la purificación, donde su propio nombre dice de qué va, que es y consiste en separar al compuesto de las impurezas y puede haber por diversas formas: la destilación, que separa los líquidos según su punto de ebullición, la cristalización, la filtración, donde se separa los sólidos de los líquidos, y la cromatografía para mezclas complejas, Y después de eso solo queda analizar tanto al compuesto como su comportamiento y su pureza. Hay otros diferentes procesos como la electrólisis, donde se utiliza la electricidad para descomponer a los compuestos, la fermentación, donde hay microorganismos que convierten sustancias. Ahí está el ejemplo del azúcar en productos como el alcohol. Está el proceso de polimerización, donde se utilizan los plásticos a partir de monómeros mediante reacciones químicas. El refinamiento, donde ahí colocamos el ejemplo de las refinerías de petróleo, donde se emplean métodos de destilación, craqueo y reformado catalítico, para transformar el petróleo crudo en productos como gasolina y plásticos. Luego sigue el tema de las propiedades físicas y mecánicas de los compuestos. Las propiedades físicas serían el estado en que se encuentra el compuesto. Puede ser líquido, sólido, gaseoso, todo depende, no todos los compuestos van a ser iguales. El punto de fusión y ebullición, la densidad, la conductividad térmica y eléctrica, la solubilidad, el color, transparencia y brillo. Eso es solo de lo físico y como le digo, no todos los compuestos van a ser iguales. Hay unos que tienen mayor densidad, hay unos que tienen conductividad térmica y eléctrica mayor que otros. Por ejemplo, aquí está el ejemplo del cobre, que tiene alta conductividad y otros compuestos no. Las propiedades mecánicas van relacionados sobre la resistencia que tenga el compuesto, qué tan maleable puede ser, qué tan Yo creo que del cocodrilo, puede ser, qué tan propenso es a deformarse y lo frágil que puede ser. Las aplicaciones, según sus propiedades, están separadas en los compuestos inorgánicos, orgánicos y metálicos. El ejemplo que ponemos en los inorgánicos es el cloruro de sodio, o también conocido como la sal, que se usa en alimentos. Está el... ahí se me olvida cómo se llama. El dióxido de silicio, que se ocupa para la fabricación de vidrio. Y del otro no me acuerdo. Bueno, esos son los ejemplos. Y luego están los compuestos orgánicos, el polietileno, que es para empaques y tuberías, el poliuretano, que se ocupa en espumas, en colchones e aislantes, y medicamentos, como los antibióticos. Para los compuestos metálicos, pues está el acero, el aluminio y aleaciones de titanio, que se ocupan más para la industria. Aquí están las aplicaciones, como le decía, se pueden ocupar para la industria, para automotriz, para la zona aeroespacial, para la electrónica y deportes. Esto más que nada para bicicletas y raquetas. Existen diferentes reforzados en los compuestos. Está el reforzado con partículas, con fibras y estructurales. El reforzado con partículas son materiales compuestos que tienen partículas pequeñas y duras que se distribuyen por toda la estructura del compuesto. Aquí nos pone el ejemplo de una matriz que sería para polímeros y metales o cerámicos. Las partículas de refuerzo serían, aquí otra vez lo pone como materiales cerámicos, óxidos y carburos o metales. Aquí están los ejemplos, que sería concreto, CERMET, y ya las aplicaciones serían las construcciones y las herramientas de alta resistencia al desgaste. El reforzado con fibras son compuestos que tienen fibras continuas o discontinuas y estas refuerzan la matriz, proporcionando alta resistencia y rigidez. La matriz puede ser un polímero, metal o cerámico y existen diferentes
fibras a la hora en estos compuestos. Está la de refuerzo, la de vidrio en polímeros, la de carbono en polímeros, Kevlar, y ya las aplicaciones serían industria aeroespacial, automotriz y en deportes, lo que veníamos hablando en la parte anterior. Y están las estructurales. Como su nombre lo dice, son materiales diseñados para soportar cargas específicas por su estructura que tienen. Sus características son la mayor resistencia y la mayor estabilidad. Pueden estar en capas o láminas y en estructuras de tipo sándwich, donde el núcleo está dentro de diferentes capas, que estas están, ¿cómo decirlo? El núcleo es ligero, como lo dice ahí, y está rodeado por varias capas que son resistentes. Y algunas aplicaciones de esto serían las construcciones de edificios y puentes, y en la energía renovable, que es para las palas de turbinas eólicas. Y comen de lo que ella hizo, todos lloran. ¿Podrías acercarlo, por favor? Y bueno, ya para concluir todos estos temas, nos hacen abordar una gran visión sobre todos valga la redundancia, los compuestos que existen. Y pues tratamos de que con esta explicación hayan quedado más en claro. Y eso sería todo. Te agradecemos su atención y ya nada más. ¿Sí se grabó, Leo?